Eh, bueno, como dijimos, la charla de hoy es puesta en marcha en caldera convencional. Sí, vamos a hablar de dos equipos hoy, ¿sí? Siempre hablamos cuando hablamos de calderas murales, hablamos de Diva, ¿sí? Como Pace hace poquito lanzó una nueva caldera, se llama Primatec, ¿sí? Llamada Primatec. Vamos a hablar también de ese modelo, ¿sí? De algunos puntos de conexión en Primatec, ¿sí? Como para ayornarnos un poco. Una caldera que se lanzó hace muy poco, pero se está vendiendo muy bien. Así que, bueno, tenemos que hablar, ¿no? De cómo poner en marcha este equipo, ¿sí? Así que arrancamos, ¿sí? Vamos arrancando. Primero, eh, hablando de las herramientas que vamos a necesitar para poner en marcha una caldera mural, tanto la línea Diva como la línea Prima, ¿sí? Vamos a necesitar un tester, ¿sí? Para medir la tensión de línea, ¿sí? Ustedes saben que las calderas funcionan a gas, ¿sí? La línea Diva, pero necesitan energía eléctrica para funcionar, ¿sí? Hay que mover la bomba, hay que mover el forzador, tiene un display electrónico, así que necesitamos tensión de línea. Así que para eso vamos a usar un tester o también llamado multímetro, ¿sí? También vamos a usar un manómetro de columna de agua para medir la presión de gas, ¿sí? Tanto si es gas licuado o si es gas natural, ¿sí? Tanto en la presión dinámica como en la presión estática. Así que vamos a necesitar un manómetro de columna de agua, ¿sí? Después un destornillador Phillips para desmontar los paneles de la caldera, eso está sujeto con tornillos. Un destornillador plano para sacar el tapón de la bomba, ¿sí? Un destornillador perillero para conectar el termostato ambiente. Un destornillador Torx, del tipo Torx, para, eh, para medir la válvula de gas, ¿sí? La válvula de gas tiene un Torx, entonces de ahí ajustamos y desajustamos, ¿sí? También una llave Allen de 4 para la bomba, para los tornillitos de la bomba circuladora. Y una llave francesa, una llavecita francesa, por si hay que desajustar la bomba, ¿sí? Bien, esto sería lo que necesitamos de herramientas, ¿eh? Bien, si no tienen, hay que salir a comprar o pedirle a algún amigo, ¿eh? Bueno, pero esto es lo que vamos a necesitar. Bien, vamos a ver primero previo a la puesta en marcha. No estamos todavía la puesta en marcha en sí, ¿sí? Pero vamos a ver el paso previo a la puesta en marcha, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Bien, algunas verificaciones, ¿sí? Verificar que la alimentación eléctrica sea de 220 volts, ¿sí? O sea, en todo el país es de 220 volts, pero en algunos lugares puede ser más o menos inestable la tensión, ¿sí? En el caso de no tener una tensión estable de 220 volts, yo recomendaríamos usar un estabilizador, ¿no? Que me dé 220, poquito más, poquito menos, pero no una variación muy fuerte, ¿no? Y muy grande de tensión, porque puede perjudicar la plaqueta de la caldera, ¿eh? Pero bueno, esto lo medimos con el tester que dijimos, ¿sí? O sea, me tienen que dar 220, un poquito más, 225, 218, ¿m? Pero más o menos esa tensión, ¿sí? Otro punto es verificar la polaridad del toma corriente, así como lo vemos acá, ¿sí? O sea, la pata derecha, mirándola de frente, tiene que ser línea, la pata izquierda tiene que ser neutro y la de abajo tierra, ¿sí? Eso es por una cuestión de seguridad eléctrica, ¿sí? No más que eso, pero es importante que sea así, ¿eh? Y por supuesto una puesta a tierra con jabalina, todo hecho con un electricista matriculado, ¿sí? Bien, una vez que ya chequeamos que la tensión esté correcta, pasamos a verificar qué conexión de gas tiene el equipo, ¿no? La caldera. Puede ser gas licuado o puede ser gas natural, ¿no? Ustedes saben que estos dos tipos de gas tienen diferentes presiones, ¿sí? Lo que es gas licuado tiene 280 milímetros de columna de agua, lo que es gas natural tiene 180 milímetros de columna de agua. Entonces es importante chequear este tema, ¿sí? A ver con qué gas vamos a trabajar, ¿eh?
Eso está, la identificación, la oblea identificatoria está a un lateral de la caldera, ¿sí? El lateral izquierdo, mirando de frente, el lateral izquierdo tiene que estar la chapa identificatoria, o la oblea, no es una chapa, sino es una oblea identificatoria, ¿sí? Todas las calderas traen esa oblea, ¿eh? Como podemos ver acá, ¿sí? Lo que es eh, gas licuado y gas natural, ¿sí? Esto hay que chequearlo, bueno, para cuando hay, digamos, ciertos modelos que solamente vienen en gas natural y no en gas licuado, ¿sí? Eh, Todas las murales vienen en gas natural, pero algunas vienen en gas licuado, otras no, ¿sí? Entonces, chequear ese tema también. Pero acá nos dice, ¿no? Que es tipo de gas, gas natural. Tipo de gas, gas licuado. Tienen, obviamente, distintos números de certificación, ¿sí? Pero bueno, chequear eso, a ver con qué gas vamos a trabajar, ¿sí? Luego de esto, ¿sí? Tenemos que controlar, ¿sí? La presión estática del suministro de gas, ¿eh? ¿Qué presión tengo? Si voy a trabajar con gas natural, bueno, con mi manómetro de columna de agua tengo que medir que me dé el gas una presión de 180 milímetros de columna de agua, ¿sí? Si estoy trabajando con gas licuado, 280 milímetros de columna de agua, ¿eh? Bien. Luego, chequear la estanqueidad del circuito hidráulico, ¿no? O sea, esto, cuando vamos a poner en marcha la carga, obviamente todo el tendido de cañerías está tendido, está realizado, ¿sí? Entonces, tenemos que verificar las conexiones de la caldera, ¿sí? Como tanto las conexiones como las de los radiadores, o los circuitos de piso radiante, chequear que no presenten pérdidas, ¿eh? Y en caso de encontrarlas, repararlas, ¿no? Antes de poner en marcha la caldera. Y esto se debe verificar en frío, ¿sí? Entonces, cuando tengo ya la conexión realizada, chequear, ¿sí? Puede ser algo algo que sirve mucho es chequearlo con un papel tisú, ¿sí? Todas las conexiones de la caldera abajo, la dima, las conexiones del radiador, pasarle un papel tisú, que si llega a tener alguna pérdida, enseguida el papel te lo muestra, ¿no? Se moja y enseguida se expande. Entonces, eso es un buen material para chequear una conexión si está teniendo pérdidas o no, ¿eh? Otro paso a chequear también es la del termostato ambiente, ¿sí? Verificar que la conexión esté realizada correctamente, ¿sí? Según el manual. Esto siempre tenemos que trabajar con un manual, ¿no? A ver qué caldera tengo. Bueno, manual de la caldera. Primatec o Diva, este, abrir la caldera, abrir el manual de la caldera, abrir el manual de termostato, fijarnos cómo se tiene que conectar, ¿eh? Es importante. Entonces, a la hora de poner en marcha, tener los manuales ahí es importante, ¿sí? Bien, acá tenemos algunos tipos de conexiones de termostatos PEISA, ¿sí? El termostato del 502, que es digamos, el más básico, ¿sí? Cómo se conectan. Es muy simple cómo se conectan. Son siempre contactos secos y dos bornes van a la bornera de la caldera que tiene un puente, ¿sí? Se retira ese puente, que es un cablecito, y se conectan los bornes del termostato, ¿sí? En el caso de un termostato inalámbrico, ¿sí? De PEISA, no es que sea más complejo, sino que tiene, bueno, el emisor que es a pilas, el receptor sí se conecta a 220, tiene dos bornes que se conectan a 220 y dos bornes que van a la caldera. Simplemente eso, ¿sí? No es más complejo que eso. Bien. En el caso de Centrally, ¿sí? Que es el termostato Wi-Fi de PEISA, ¿sí? No es para nada complejo, pero tenemos que saber si el equipo al que vamos a conectar el termostato posee OpenTerm o no, ¿sí? OpenTerm, para los que no saben o los que no nos siguen habitualmente, es un protocolo de comunicación que usa la caldera para comunicarse con el termostato y poder ingresar algunos parámetros que solo permiten en las calderas OpenTerm, ¿sí? Que son controlar la temperatura demandada, la temperatura de agua sanitaria y que la caldera nos avise a una aplicación del celular eh, cualquier eventual error
que pueda suceder, ¿sí? Entonces, desde mi aplicación, desde mi celular, puedo controlar, además de la temperatura ambiente en la casa, puedo controlar la temperatura demandada del agua de la caldera, la temperatura de agua sanitaria y que la caldera me comunique si hay algún error en el funcionamiento, ¿sí? Bien, volviendo a lo que es conexionado, ¿sí? Vemos acá lo que es Centrally, me da dos posibilidades. Si yo estoy trabajando con una caldera Peisa que tiene OpenTerm, ¿sí? A partir del 2017 para adelante, voy a conectar los bornes A-B a mi bornera de caldera, ¿sí? Si, no si esa caldera es una caldera que no es Peisa, o puede ser un modelo de que no es Peisa, que no tiene OpenTerm, cualquier caldera que ustedes sepan que no tiene OpenTerm, bueno, se conecta la conexión DE, ¿sí? Como vemos acá, hacia la hornera de la caldera, ¿sí? Al margen de estas conexiones a la caldera, Centrally se tiene que conectar a 220, ¿sí? Mediante los bornes AC, ¿sí? Siempre el termostato para energizarse necesita conectarse a línea, ¿sí? A través de los bornes AC. Después, si tengo OpenTerm, la caldera tiene OpenTerm, conecto los bornes AB. Si no tiene OpenTerm, lo conecto a los bornes DE, ¿sí? Si no tiene OpenTerm, no voy a poder controlar esos parámetros que les comenté, pero sí la temperatura ambiente y voy a poder programar el día con las temperaturas que yo quiera, ¿sí? Lo único que no voy a poder controlar es la temperatura demandada, la temperatura de agua sanitaria, y la caldera no me va a avisar a mi celular si hay algún eventual error, ¿sí? Pero después puede funcionar tranquilamente, controlando temperatura ambiente y programando, ¿sí? Ese plus que le da OpenTerm es interesante, pero en calderas que no tienen OpenTerm, bueno, no lo voy a tener, ¿sí? Bien, seguimos entonces, ¿sí? Y luego de esto tenemos que verificar algo más que importante, ¿sí? Que es los conductos de evacuación de humos, ¿sí? Entonces, en calderas tiro natural, ¿sí? Que las calderas tiro natural, ustedes saben, no son aptas para piso radiante, ¿sí? Para piso radiante solo usamos calderas tiro forzado. En calderas tiro natural, chequear el recorrido de la ventilación, la sección de la ventilación del tiraje, ¿sí? La sección tiene que ser siempre la misma sección, o sea, la que tiene la caldera, ¿sí? Si es 5 pulgadas, tiene que ser todo el recorrido de 5 pulgadas, ni más ni menos, no puede haber ampliaciones ni reducciones, ¿sí? El recorrido tiene que respetar las normas NAC 200, que las normas NAC 200 hablan de muchas cosas, pero entre ellas de que, digamos, en la salida de la ventilación, antes de una desviación, tiene que haber un mínimo trayecto de 50 centímetros vertical, ¿sí? Luego de esa desviación, tiene que ser lo más parecido a la vertical, pero bueno, como máximo se puede desviar 2 metros, ¿sí? El eje horizontal. Y el trayecto que sigue a esa desviación tiene que ser sí o sí vertical, 1,5 veces la desviación horizontal, ¿sí? Entonces, hay que chequear estas cosas, son importantes, ¿sí? Eh, en calderas tiro natural también chequear que el remate esté a los 4 vientos, ¿sí? Después tendrá también, si estoy en azotea transitable, tendré que llevarla el remate a 1,80 m del nivel del piso, del parapeto más cercano. Si es una azotea no transitable, a 30 centímetros del techo está correcto. ¿Sí? Son algunas cosas que tenemos que chequear. No las ponemos todas acá, pero sí las más importantes, ¿sí? Utilizar el sombrerete reglamentario, ¿sí? Eh, el sellado y el conexionado entre tramos es importante, que no haya ninguna pérdida, ¿sí? En las ventilaciones. La incombustibilidad del material tiene que ser material que no pueda arder, ¿sí? Puede ser chapa galvanizada o algo similar, pero no tiene que ser combustible, ¿sí? Eh, y el primer tramo vertical tiene que ser de 50 centímetros a la salida de la caldera como mínimo, ¿eh? Bien, eso es en lo que refiere a ventilaciones en calderas tiro natural,
¿sí? En tiro forzado, bueno, chequear o vuelta con el manual, ¿sí? Cuáles son las longitudes máximas admisibles, tanto si voy a ventilar en forma vertical como o en forma horizontal, ¿sí? Este, si me dan los máximos, ¿sí? Si voy a poder usar conducto coaxial de dos tubos de 60 a 100, o si me paso de esos 6 metros que me da coaxial y voy a tener que recurrir a conductos divididos. Todo eso está en el manual, ¿sí? Pero lo tenemos que revisar, tenemos que verificar, ¿sí? Luego, la pérdida de carga de accesorios, ¿sí? Cada codo en tiro forzado, cada codo 90, digamos que representa una pérdida de carga de 1 metro, como si fuese 1 metro de tubo, ¿sí? Los codos a 45, 0,50, representan 0,50 de pérdida de carga. La pendiente también en calderas atmosféricas, la pendiente tiene que ser 1% negativa, ¿sí? Y la estanqueidad de las uniones también, ¿eh? En eso también es importante que no haya pérdidas en las uniones, ¿sí? Bien, los conductos PESA son macho-hembra y tienen O-ring, ¿sí? O sea, no, es muy baja la posibilidad de que, te diría nula, de que haya pérdidas. Pero bueno, eso tiene que, cuando se unen los accesorios o los tubos, tiene que usarse un aerosol, ¿sí? Este, como para que se puedan deslizar y no barra el O-ring, ¿sí? A base de siliconas. Entonces, bueno, todo eso es lo que hay que chequear y hay que tener una buena práctica como para que no haya ningún tipo de pérdidas, ¿sí? Eso en lo que refiere a ventilaciones. Vamos a ver ahora cómo seguimos. Luego hablamos de verificación de la bomba circuladora. La bomba es un elemento importante dentro de la caldera y de la puesta en marcha, ¿sí? Entonces lo que tenemos que chequear es que con un destornillador plano, el que vimos al principio, sacar el tornillo de inspección situado en el frente de la bomba, ¿sí? Y verificar que el eje de la bomba gire libremente, ¿sí? Que no esté clavado, como se dice en la jerga. Eso lo movemos este, con un destornillador o con el dedo, ¿sí? Para mover el eje, chequear que no esté clavado, ¿sí? Chequear también, esto puede salir un poquito de agua, ¿sí? Porque todas las calderas se prueban antes de salir antes de que se entreguen. Entonces por ahí queda un poquito de agua en la bomba. No asustarse por eso, pero verificar que el eje gire libremente, ¿sí? Si gira libremente, bueno, perfecto. Vuelvo a poner el tornillo, la bomba está ok, no hay problema. Si no gira libremente, bueno, tenemos que sacar los 4 tornillos del motor, que son, los vemos acá, ¿sí? Voy a poner el puntero láser para que se, se pueda ver mejor. Son estos 4 tornillos, ¿sí? Dos superiores, dos inferiores, ¿sí? Sacarlos y sacar, digamos, la turbina, ¿sí? Girar el eje y hacer girar la turbina en forma manual, ¿sí? Para eso, obviamente tenemos que tener la caldera desconectada de la alimentación eléctrica y no esté presurizada, ¿no? Porque si abro la bomba y está presurizado el sistema, va a salir agua a presión, ¿sí? Agua presurizada, más o menos un bar. Entonces, no tiene que haber agua en el circuito y la caldera tiene que estar desenchufada, ¿eh? Para hacer esta práctica. Luego de esto, bueno, hacer el paso inverso, ¿sí? Rearmar la bomba apretando los tornillos en forma cruzada, ¿sí? Primero en cruz, digamos, ¿no? Como para que se ajuste en forma correcta. Bien, el purgador automático, que es se ve en esta imagen, la parte superior de la bomba, siempre tiene que estar abierto, como mínimo una vuelta, ¿sí? Para liberar el aire, ¿sí? Que haya, en el que va a haber en la instalación, al menos en la primera puesta en marcha, ¿sí? Este purgador no es el purgador de todo el circuito de calefacción, ¿sí? Es el purgador de la bomba, ¿sí? Entonces, después mi circuito de calefacción va a tener sus purgadores, o
en los radiadores, en el colector de piso radiante, ¿sí? Pero este es un purgador de la bomba, ¿sí? Bien, dejarlo abierto al menos una vueltita, ¿sí? Bien, ahora sí entramos en el proceso de puesta en marcha, ¿eh? Netamente. Entonces, ya tenemos la caldera colgada, conectada, nuestro circuito de calefacción ya está todo montado, las cañerías tendidas, los radiadores montados o los colectores de piso radiante, ¿sí? Bueno, entonces llegó el momento de abrir el grifo de llenado de la caldera, que está situado en el plano inferior de la caldera. El piso de la caldera se llama dima, ¿sí? Ahí, en el plano inferior, hay un grifo de llenado que se abre, ¿sí? Y se presuriza, arranca a presurizar la instalación, ¿sí? Por supuesto que para presurizar la instalación yo necesito tener este, una altura manométrica, si voy a presurizarlo de forma natural, ¿sí? O una bomba presurizadora, o una bomba manual que me dé la presión que voy a utilizar, que necesito utilizar, ¿sí? Si no tengo la altura manométrica del tanque de reserva, voy a necesitar presurizar en forma artificial con una bomba, ¿sí? Bien, si la presión de alimentación del agua es menos de 2,5 bar, bueno, mantenemos abierto el grifo de llenado y purgamos los radiadores o el colector de piso radiante hasta que los purgadores de cualquiera de los dos deje de salir aire, ¿sí? O sea, en el instante cero, la instalación va a estar llena de aire. Si no tiene agua, tiene aire, ¿sí? Entonces, lo que hago es abrir el grifo de llenado, este, inundar toda la instalación, por así decirlo, presurizarla, y estoy como empujando el aire que tiene la cañería de los radiadores, ¿sí? Con agua, ¿sí? Entonces ese aire va a salir por los purgadores, ¿sí? Por el purgador del colector de piso radiante o por los radiadores, ¿sí? Entonces tengo que ir abriéndolos de a uno, ¿sí? Muy poquito, voy abriendo, voy a sentir que sale aire hasta que sale agua. Cuando sale agua, cierro, ¿sí? Si la presión de alimentación es más de 2,5 bar, mantener la presión constante hasta 2,5 bar y realizar la purga de radiadores o colectores, volviendo a abrir el grifo cuantas veces sea necesario. ¿Por qué digo 2,5 bar? Bueno, porque la caldera tiene un grifo, una válvula de seguridad que abre a 3 bar, ¿no? Entonces tendríamos que abrir, que presurizar a menos que 3 bar. 2,5 bar está correcto. Bien. Bien, luego de esto, o sea, el manómetro se cierra, ¿no? Yo cuando ya purgué todos mis radiadores, cuando ya purgué todos mis colectores de piso radiante, bueno, cierro el grifo de llenado. No tiene que haber, eh, digamos, reemplazo de agua en ningún momento, ¿sí? Reemplazar el agua todo el tiempo no es bueno para, para el circuito, ¿sí? No es bueno para mis radiadores ni para la caldera, ¿sí? Entonces, una vez que ya se purgó todo, cierro el grifo de llenado, ¿sí? Bien, lo que habíamos visto antes, la imagen anterior, era el grifo de llenado en calderas Diva, ¿sí? Ahora lo que estoy mostrando ahora es el grifo de llenado en calderas Prima, ¿sí? Que también está ubicado en la Dima, ¿sí? En la parte inferior de la caldera, mirándolo de abajo. También se abre de la misma forma, ¿sí? Como una canilla normal, ¿sí? Y lo que estamos viendo es esto ahora, si el grifo de llenado, el manómetro se encuentra abajo en lo que es calderas prima, ¿sí? En la diva está de frente, ¿sí? En la prima está abajo el manómetro. Y la conexión, la bornera, el termostato y la sonda externa también está en la dima, ¿sí? En la parte de abajo de la caldera, en lo que es caldera prima, ¿sí? La caldera diva tiene la conexión dentro de la caldera. Tengo que sacar los paneles y buscar adentro de la caldera la bornera del termostato ambiente. Lo que es Primatec se mejoró esa parte y la bornera de termostato, tanto de termostato como de sonda externa, está en el piso de la caldera mirándolo de abajo, ¿sí? Junto con el grifo de llenado y el manómetro de presión,
¿sí? Bien. Bien, una vez purgados los circuitos, verificar que la presión de la caldera se encuentre entre 1 y 1,5 bar en el manómetro situado en el tablero de la caldera, lo que es diva, en la dima de la caldera, en lo que es prima, ¿sí? Primatec. Una vez que tengo esta presión, cierro el grifo de llenado, ¿sí? Y acá nos dice que es importante que el grifo de llenado debe permanecer siempre cerrado una vez puesta en marcha la caldera y dejarlo abierto genera corrosión en el sistema. Entonces, una vez que tenemos que purgamos todo el sistema y tenemos esa presión entre 1 y 1,5 bar, bueno, cerramos el grifo de llenado, ¿sí? Es importante. Bien. Luego de esto, ajustamos los parámetros de la caldera, ¿sí? Siempre con mi manual en mano, ¿no? Bien, si voy a utilizar radiadores, es un sistema de alta temperatura los radiadores, ¿no? Voy a trabajar en 80, 85 grados. Si voy a trabajar en piso radiante, voy a trabajar en 45, 55 grados, ¿eh? Mínimo máximo. Bien. Para esto, en lo que es la línea DIVA, ¿cómo seteo mi tipo de sistema de calefacción? Bueno, apretando al mismo tiempo lo que es la regulación de temperatura más, ¿sí? De calefacción, al mismo tiempo que la tecla reset, ¿sí? Tocando esos dos botones al mismo tiempo, el display me va a decir F1, F2. F1 es radiadores, F2 piso radiante, ¿sí? Es tan simple como es, no tiene más complicación. ¿Cómo está haciendo acá el técnico en la imagen? ¿Sí? Bien, entonces ahí ya seteé mi sistema de calefacción. Una vez seteado este sistema de calefacción, voy a tener que trabajar en los rangos de temperatura recomendados, ¿no? Porque si pongo radiadores y lo pongo a 60 grados, no me va a rendir el radiador para lo que está diseñado. Entonces tengo que eh, setear radiadores, pero hacerlo trabajar a una temperatura adecuada, ¿no? 80, 85 grados. Piso radiante, también entre 45 y 55 grados. ¿Eh? Bien, en lo que es Primatec, es igual la forma de setear el sistema de calefacción, pero el tablero de la prima es diferente, ¿sí? Entonces, acá vemos el tablero de la prima, de la caldera, ¿no? Del pariente, ¿no? Entonces, vemos acá que tenemos que tocar la tecla reset y el más de calefacción, ¿sí? Al mismo tiempo. La tecla 2 y 5 en el manual, y me va a mostrar el display, ¿sí? El icono radiador va a ser para trabajar en alta temperatura a 80-85 grados. Si me muestra la serpentina de piso radiante, voy a trabajar en piso radiante y voy a elegir un rango de temperatura entre 45 y 55 grados, ¿sí? Recordar, ¿sí? Que para piso radiante solo debemos utilizar calderas tiro forzado. Perdón que a cada rato repitamos esto, pero nos seguimos encontrando en obra sistemas de piso radiante con calderas tiro natural y no es bueno eso, ¿sí? Entonces, siempre que podemos, remarcamos esto. Para piso radiante, solo equipos tiro forzado. ¿Bien? Bueno, seguimos entonces. Al final de la charla vamos a tener un espacio, no sé si lo dijimos, es un espacio para consultas, dudas, así que tranquilos, no sé cómo vienen las dudas ahí, los mensajes, veo muchos mensajes, pero tranquilos que al final de la charla vamos a hablar de todo de todas las dudas y consultas que puedan haber. ¿Sí? Bien, entonces, llegamos al momento de encender la caldera con la llave de gas cerrada para hacer circular el agua por el intercambiador y asegurar que no haya aire en el mismo, ¿sí? Al tercer intento de encendido sin llama, la caldera marcará falla de encendido, ¿sí? Bien, esto lo que hacemos es pedirle calefacción le pedimos a la caldera que arranque, pero en realidad no le vamos a cerrar el gas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en el intercambiador, en la primera puesta en marcha, puede haber aire, ¿sí? Y si, digamos, la caldera enciende y en el intercambiador hay aire, se va a ir de temperatura, ¿sí? Se puede llegar a perjudicar, se puede llegar a fundir un Venturi o algo de eso. Entonces, la primera puesta en marcha, cerramos la válvula de gas, le pedimos calefacción, ¿sí? Una vez que ya está presurizado el circuito,
¿sí? Está purgado, ¿sí? Pero por las dudas, la primer puesta en marcha le vamos a cerrar la llave de gas, la caldera va a prender la bomba, va a intentar encender el mechero y al tercer intento va a cortar el servicio y va a marcar error 2, ¿sí? No importa, reseteamos de vuelta y hacemos lo mismo para que se vaya ese aire que puede haber en el intercambiador y esté embebido en agua, ¿sí? Esté lleno de agua. Bien, un par de veces como para que después, sí, darle gas y que arranque, ¿sí? Eh, Tenemos que tener la caldera obviamente en modo invierno, ¿no? Regular la temperatura de calefacción al mínimo para asegurar que el agua circule por el sistema y verificar que comiencen a calentar los radiadores o circuitos de piso radiante, ¿sí? Una vez que ya le digas y prendió el mechero, bueno, que me aseguré que no tiene aire el intercambiador, ya estoy haciendo circular agua caliente, ¿sí? Y empezar a ver que los radiadores se empiecen a calentar o los circuitos de piso radiante, ¿sí? Los circuitos de piso radiante, bueno, la serpentina en el piso va a tardar, ¿no? Pero puedo ir al colector y empezar a tocar las flautas del colector, los circuitos, ya tiene que empezar, después de unos minutos, empezar a tomar temperatura, ¿no? Entonces puedo ir a los colectores. Si no calienten algún radiador o circuito de piso radiante, verificados que no haya quedado aire en la instalación. Puede ser un tema de purgado, ¿sí? El purgado puede ser que haya que hacerlo un par de veces, no es que es una sola vez y listo, ¿sí? Acuérdense que en la primera puesta en marcha el agua tiene aire disuelto, ¿sí? Entonces cuando se empieza a calentar ese aire se empieza a como a desprender, es como hervir agua en una olla, ¿sí? Ese vapor se empieza a despegar y empieza a recorrer todo el circuito, ¿sí? de calefacción. Entonces puede ser que más de una vez ya sea que purgar paciencia, bueno, siempre purguen con un jarrito, ¿sí? En la mano, porque el agua que va a salir va a ser caliente, y más en radiadores, ¿sí? En radiadores va a salir a 80 grados el agua del purgado. Entonces cuando abro el purgador va a salir aire, pero después va a salir agua. Entonces tengan un jarrito ahí y tengan cuidado de no quemarse, ¿sí? Bien, seguimos. Dice que es importante la correcta regulación de los detentores de los radiadores y colectores de piso radiante para asegurar el calentamiento general del circuito. Bueno, esto es, sí, en realidad no hay una ley ni una fórmula matemática como para regular los detentores en los radiadores y en los colectores de piso radiante. Eso se hace, digamos, cuando se va haciendo en el instalador, va tomando experiencia, prueba y error, y después lo tiene bien avesado, ¿no? Pero básicamente, digamos, desde el circuito más, desde el radiador más cercano al más alejado, bueno, el más cercano a la caldera va a tener una apertura de detentor más chiquita que todos los demás, y a medida que me voy alejando de la caldera, los radiadores más alejados van a tener el detentor más abierto, ¿sí? Como para regular ese caudal, ¿sí? Después dice que en caso de tratarse de una caldera doble servicio, abrir una canilla de agua caliente y verificar que la caldera se encienda en modo sanitario, ¿sí? Si tengo una caldera dual, doble servicio, bueno, abrir un grifo de agua caliente para ver que priorice, ¿sí? Que me dé agua caliente, y cuando cierre el grifo que vuelva a la calefacción o quede en stand-by, ¿sí? Bien, luego dice que para saber si la caldera tiene prendido el quemador, para calentamiento de ACS o calefacción, debemos ver el LED de presencia de llama. Bueno, tenemos en lo que es DIVA, tenemos dos LED, ¿sí? Tenemos el LED que me indica que la caldera está enchufada, que es el derecho, y el de presencia de llama, que puede ser, si está prendido fijo, está funcionando para calefacción. Si el LED titila, está trabajando para agua caliente sanitaria, ¿sí? Eso es la manera de poder diferenciarlos, ¿sí? Bien. Luego y por último, ¿sí? Habíamos dicho al principio que teníamos que controlar la presión estática del gas, ¿sí? Que si es una versión de gas natural tendría que ser 180 milímetros de columna de agua, y si es de gas licuado
280 milímetros de columna de agua, ¿no? Eso habíamos dicho con digamos, el sistema sin funcionar, ¿sí? Que a la escalera le esté llegando en forma estática, sin funcionar, esas presiones. Bueno, luego cuando está funcionando también tiene que mantener esas presiones, ¿sí? ¿Y cómo se mide? Bueno, desde la válvula de gas. La válvula de gas tiene una conexión donde se toma la presión de gas que le va a entrar a la caldera, a la válvula de gas, ¿sí? Que son estas que están acá. Esta es en la válvula de gas Siemens y esta en la válvula de gas SIT, ¿sí? Simplemente se pone el manómetro, la sonda del manómetro de columna de agua y se hace funcionar el equipo, ¿sí? A máxima potencia. O sea, vamos a pedirle, si estamos en radiadores, 85 grados. Si es piso radiante, vamos a trabajar a 55 grados, como para que prenda a plena potencia, ¿sí? Y ahí vemos que conserve estos valores, ¿sí? de presión de gas, ¿sí? Si no los conservan, bueno, vamos a ver qué pasa con el gas, si está bien dimensionada la cañería, hablar con el matriculado que hizo esta instalación. Pero bueno, básicamente lo que tiene que cumplir es eso, mantener la misma presión estática cuando la caldera funciona, ¿no? Que es la presión dinámica, ¿eh? Cuando la caldera está trabajando a plena potencia, que conserve esa presión de gas, ¿sí? Para eso, bueno, utilizamos el manómetro de columna de agua. Entiendo que ahora hay algunos instrumentos más modernos, electrónicos, pero bueno, el básico, el que nunca falla, es el clásico este, manómetro de columna de agua que se muestra en esta figura. Bien, no sé si hay mucho más, ¿sí? Si tenemos algo más, bueno, ajustar la temperatura de calefacción según el tipo de instalación, ¿sí? En radiadores entre 70 y 85 grados, piso radiante entre 40 y 55, ¿sí? Después, la temperatura de agua caliente sanitaria es a gusto del usuario, ¿no? O sea, pero más o menos están entre los 38, 40 grados y 45. 45 por ahí me parece mucho, pero bueno, depende del usuario, ¿sí? Y el ajuste final sería seleccionar modo verano, modo invierno, si tengo una caldera doble servicio, ¿sí? Si lo selecciono en modo verano no va a funcionar en calefacción, ¿sí? Modo invierno va a dar los dos servicios, ¿sí? Priorizando el agua sanitaria por sobre la calefacción. Y después setear el termostato ambiente a temperatura deseada. La temperatura de confort es de 20 grados, ¿sí? Para radiadores, por ahí para piso radiante puede ser 19 grados. Y recordar que estas temperaturas de confort son las recomendadas porque cada grado que aumento en el termostato ambiente significa pagar más de factura de gas, ¿no? Entre un 7 y un 8% más de factura de gas por cada grado que incremento, dependiendo la localidad donde me encuentre, ¿sí? Pero 20 grados está más que bien para estar en casa con un suétercito, estoy bien. ¿Bien? Bueno, bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Todo lo que es puesta en marcha. Llegamos al momento de dudas y consultas.